una serie que se llama Renovación Espiritual. Y el primer tema se llama Aprendiendo. No es hablar de remodelar, como cuando uno remodela su casa, ¿verdad? Hablar de renovación quiere decir agarrar algo viejo y hacerlo nuevamente nuevo, o dejarlo viejo y tener algo nuevo. Algo que me sucedió curiosamente a mí en mi vida, en la iglesia donde yo asistí por primera vez y conocí al pastor de ese entonces, a quien fue mi pastor, ¿verdad? Porque en el tiempo de la pandemia, pues nuestro Dios quiso llamarlo. Él se llamaba en vida Víctor Guzmán Sani. Yo llegué a esa iglesia y él, ¿verdad?, me saludó, platicaba conmigo, me aconsejaba. Pero curiosamente, ¿verdad?, algo que sucedió con mi vida, quizás no con algunos otros hermanos miembros de la iglesia, es que yo nunca me enteré de su testimonio personal a la conversión en Cristo. Quizás jamás se me ocurrió preguntarle: oiga, hermano, ¿cómo aceptó usted a Cristo como su Salvador? Lo que yo sí sé es que él muy joven entró a un seminario allá en Arkansas, el Tiro de Arkansas, y de ahí salió y vino acá a la Quebrada en el Estado de México, donde yo vivía, y allí empezó él a ministrar. Y la verdad yo no conozco su testimonio. Y yo creí que siempre había sido pastor, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Quizás fue omisión mía preguntarle, quizás en algún momento, ¿verdad?, él lo compartió y a lo mejor yo no lo escuché. Pero yo no quiero que suceda eso con su pastor. La mayoría conoce mi testimonio, no lo sé. ¿Quién de aquí conoce mi testimonio? ¿Todos? No, pues yo no veo que levanten la mano. Han de decirle el hermano, ¿verdad?, aquí cayó por la hora de Dios, ¿verdad?, como el maná, pero no es así. Bueno, yo quiero referir un poquito acerca de mi testimonio, porque lo que voy a hablar en este día, aprendiendo de Cristo, tiene que ver precisamente con ese proceso que todo cristiano debemos nosotros de tener. Y que indudablemente alguien que llegue a ser llamado por el Señor al pastorado, debe de tener esto fijo en su mente, que no puede llegar al pastorado siendo un neófito, siendo a lo mejor una persona que no es constante en el crecimiento y edificación espiritual de su vida, y no por el sentido de que yo sea mejor que ustedes, porque Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros a parecernos y a llegar a la estatura de Cristo, a cambiar la mente, a renovar nuestro espíritu y a tener precisamente ese deseo constante de ir creciendo para el Señor. Así que, hermanos, no es en realidad de que alguien, ¿verdad?, que esté predicando, o alguien que esté en un púlpito o al frente de un ministerio sea más especial para el Señor. Todos somos especiales. Y Dios quiere que todos, ¿verdad?, lleguemos a esa estatura. Sabemos que en un futuro lo haremos, ¿verdad?, estando con el Señor. Pero sin lugar a dudas podemos entender que hay cristianos que viven a diferentes, vamos a decirlo así, niveles de espiritualidad, aunque la espiritualidad debería ser solamente reflejada de una forma, por medio de lo que la Biblia conoce como el fruto del Espíritu. Cuando esto se manifiesta en la vida de los creyentes, entonces hay edificación. Y quizás algunos de los de aquí presentes se hayan sentido como yo me sentía en algún tiempo, como me siento actualmente, ¿no? Ahorita lo que sucedió con la computadora, pues no sé si yo la contagié, porque yo en las mañanas ya amanezco medio trabado también, y hay que hacer un poco de ejercicio y calentar, y yo creo que a la computadora le está sucediendo lo mismo, porque se está trabando igual. Ya también tampoco está tan nueva esta pequeña computadora, ¿verdad? Y hay que hacerle algunas reparaciones. Pero yo voy a tratar de resumir mi vida cristiana en unas pocas palabras. Acepté a Cristo a los 17 años. Y si ya tengo 57, es fácil hacer cuentas, ¿verdad?, cuando cerramos los números. ¿Cuántos años son? 40 años. Y fue en esa misma edad en la que en realidad mi Dios, ¿verdad?, estuvo trabajando en mi vida y tuve hambre para aprender más de Cristo. Así que no pasó mucho tiempo, hermanos, que allí en la iglesia de la Quebrada, cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo, porque me lo presentaron no en la iglesia, no en el templo, me lo presentaron jugando en un tiempo, bueno, no jugando, sino allí en básquetbol, ¿verdad? Ustedes saben que yo jugaba
y los jóvenes, algunos jóvenes de la iglesia iban a jugar ahí, entonces me contactaron, hicimos amistad y fue ahí donde me predicaron también de Cristo. No pasó mucho tiempo entonces después de eso que me inmiscuí en el seminario local de la iglesia a la que asistía. Realmente tuvieron que pasar cerca de 3 meses cuando yo tuve una gran hambre por aprender de Dios y me inmiscuí a ese seminario. Era un seminario local. Así que junto con mi amigo, que en ese momento hice mi compañero, mi confidente, ¿verdad?, que fue mi discipulador, y ustedes lo conocieron porque él estuvo dando precisamente por vía de Zoom un tema muy, muy hermoso, quien estuvo ahí, ¿verdad?, hace unos meses, él se llama Alejandro Moreno. Él se comprometió, ¿verdad?, en realidad yo creo con Dios para pues, ayudarme a mí también a poder enfocarme en la vida cristiana. Ahí junto con él, ¿verdad?, yo tuve algunas actividades, entre ellas empezamos a atender 2 misiones, una misión en Aragón, en la ciudad de Aragón, cerca del aeropuerto, y otra en Cuautitlán Izcalli. Ahí vamos un día de la semana una y vamos otro día de la semana otra, e incluso hubo otra en un lugar allá por Indios Verdes, donde también asistíamos, pero esa no fructificó, esa quedó simplemente en un proyecto, porque al final se cerraron las puertas, al final tuvimos que pensar en que pues Dios no nos quería ahí, nos trasladamos, ¿verdad?, a la gente la poca gente, porque realmente eran 2 familias, se tuvieron que trasladar a unirse con nosotros en la misión de Aragón. Y viajaban de Aragón a Indios Verdes, no es mucha distancia, pero nosotros viajábamos de La Quebrada hasta Aragón, y eran en ese tiempo 2 horas de transporte. Llegamos a las 6, teníamos que regresar a las 8, cerrábamos rápidamente, vamos a decirlo así, el lugar donde nos reuníamos, salíamos a las 8 y íbamos de regreso a La Quebrada en metro y en camión. A las 10 y media de la noche llegábamos a casa. Y esto se los cuento, hermanos, porque después de eso, mi hermano Alejandro Moreno, él se comprometió en una obra de tiempo completo. Él realmente nunca tuvo un trabajo secular. Él tuvo un tiempo, ¿verdad?, quizás de 6 meses en el que tuvo un trabajo secular, pero al mismo tiempo atendía una de esas misiones de más de lleno, la de Cuautitlán. Y él empezó ahí fue donde entonces Dios, ¿verdad?, permitió que se ordenara como pastor. Y posteriormente él fue invitado a una congregación en Estados Unidos a poder trabajar y regresó hace algunos años. Y la misión de Aragón, otra persona la tomó. ¿Qué sucedió con mi vida entonces? Bueno, yo empecé a trabajar secularmente. Ya algunos saben que yo realmente empecé a vivir de los 16 años fuera de mi casa. Yo me salí de mi casa, ¿verdad?, por situaciones muy, muy, muy personales y situaciones ahí que en realidad viví con la familia, pero mi papá, ¿verdad?, no me desatendió en realidad, siguió ayudándome, pero pues yo ya vivía de forma independiente. Y fue en ese tiempo donde yo asistí a La Quebrada que conocí también a mi esposa. Y desde entonces a la fecha, o vamos a decirlo así, desde entonces hasta que mi Señor Jesucristo me llamó al ministerio, que fue precisamente alrededor del año 2010, en el cual yo sentí una fuerte llamado al Señor. Yo tuve 8 trabajos diferentes seculares, pero también quiero decir que durante todo ese tiempo, o estos, vamos a decirlo, antes de que el Señor ya me hubiese llamado de forma más fuerte, nunca dejamos de asistir a una congregación, a una iglesia bautista. De allá de la Ciudad de México nos trasladamos a Pachuca, estuvimos asistiendo un poco en la iglesia Maranata, posteriormente aquí con nuestro hermano Martín, cuando todavía era misión, y posteriormente asistimos a una iglesia en la calle de Allende y Salazar, que era una iglesia bautista en ese entonces. Desgraciadamente ahora no tiene muchos fundamentos bautistas, y nuevamente regresamos aquí. Pero desde que conocimos al Señor, hermanos, así como les he dicho, nunca hemos estado alejados de la iglesia. Dios nos ha puesto en estas diferentes etapas, y aunque siempre contribuíamos en los ministerios, debo de reconocer algo.
Durante estos 40 años, quizás, ¿verdad? A la mitad del tiempo donde más necesidad tiene uno como papá, ¿verdad? De trabajar, enfrascarse para poder sacar a la familia, ¿verdad? Llegó el momento en el que no me sentía satisfecho. ¿Pero satisfecho con qué? Satisfecho con mi vida cristiana. Satisfecho con el hecho de agarrar y decir, bueno, yo voy a la iglesia, coopero en lo que se me encomienda, y nuevamente durante toda la semana, ¿verdad? Pues tener una vida, vamos a decirlo así, metódica, ¿verdad? En la cual, pues, teníamos ciertas prácticas, vamos a decirlo así, entre comillas, religiosas, pero no me sentía satisfecho con eso. Y creo que eso es lo que Dios ocupa en primera instancia en la vida del creyente para que identifiquemos nuestro llamado. Cuando usted no se sienta satisfecho. Ahora la pregunta es, ¿verdad? O mejor dicho esto, ¿por qué digo esto? Parecía que desde mi punto de vista en mucho tiempo, mi vida se veía bien delante de mí. Y yo creo que puede haber muchas personas en Cristo Jesús que puedan decir, yo me siento bien con mi vida cristiana. Pero si lo ponemos desde el otro punto de vista, o desde el punto de vista de Dios, la pregunta correcta sería, ¿cómo ve Dios mi vida? Usted la ve y veas a sí mismo y diga, yo veo así mi vida y creo que estoy bien y creo que hago lo suficiente. Y puede ser que en su concepto usted lo vea, pero pregúntese entonces, de forma muy personal, ¿cómo ve Dios mi vida? No como ve Dios la vida del pastor, cómo ve Dios la vida de los diáconos, o de los ministerios, o de los músicos, sino cómo ve Dios mi vida. Y yo le voy a preguntar algo, si usted tiene capacidades, talentos y dones espirituales, y no los ejerce, creo que Dios no está viendo de forma total su vida el agrado, en la cual Dios está esperando algo más. Así que esto es algo sorprendente, porque en realidad a mí me costó darme cuenta de ello. Dios, en ese momento en que Él me llama de forma personal, ¿verdad?, al ministerio, y empezar a prepararme nuevamente otros 3 años en el seminario local y en este aspecto aquí mismo, ¿verdad? Yo creo que Dios decidió cerrar el paréntesis que yo había abierto en mi vida y hacer los cambios pertinentes. ¿Para qué? Para empezar el proceso de hacer lo que Él ha determinado en mí. Y que muy justamente debo de reconocer que no ha acabado. Que no ha acabado. Y que no ha acabado tampoco el proceso que Dios quiere llevar en ustedes y en sus corazones. Independientemente de la edad que usted tenga, independientemente de los talentos que usted, ¿verdad?, piense tener, Dios no ha acabado el proceso. Job 23:14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Y cuando está diciendo esto, Job está en un proceso realmente de mucha prueba, porque ya estaba él sufriendo, ya estaban sus amigos frente a él culpándolo de que los males que le habían acontecido era por causa de un pecado que él no quería reconocer. Sin embargo, sabemos que ese no fue el motivo por el cual Job fue puesto bajo prueba, sino porque Dios en su soberanía así lo había querido. Ahora, si Job, este personaje que en realidad, si lo vemos de una forma muy objetiva, podemos decir que puede sobrepasar a muchos en la vida cristiana y en el compromiso que tenía delante de Dios antes de que las pruebas llegaran a su vida, ¿cierto o no? Porque era un varón piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, el cual nuestro Dios reconocía y decía, no hay otro hombre como él en la tierra. Ahora, hermanos, si nosotros entonces podemos pensar que Job, siendo una persona con estas características, él mismo dice, Dios todavía a través de estas pruebas, todavía tiene algo que ha determinado para mí. ¿Qué podemos pensar entonces nosotros? ¿Cómo nos podemos sentir? Ahora estoy seguro que cada uno de ustedes puede hacer más por el Señor. A punto de vista, esté bien con el Señor. Así que otra interrogante sería, ¿cree que Dios estará satisfecho de usted?
¿Cree que Dios estará satisfecho, o vamos a decirlo yo a mí mismo, de mí? Quizás usted como yo necesite una renovación, mejor dicho, de corazón obrada por Dios. Obrada por Dios. Quizá también Él desea cerrar el paréntesis que abrió usted tiempo atrás, en el cual decidió no mostrar el compromiso que Él demanda de usted en forma personal en su reino. Porque hacemos grandes paréntesis, hacemos silencios en nuestra vida y decimos yo hasta aquí puedo. Ahora, hermanos, en realidad no es cuestión de tiempo, en realidad es cuestión de ¿qué? De decisión. Porque si podemos nosotros, ¿verdad?, enfocarnos y decir cuánto tiempo yo dispongo para ver la televisión, cuánto tiempo yo dispongo para hacer ciertas cosas, cuánto tiempo yo dispongo para a lo mejor visitar o tener contacto con una familia, o simplemente son tiempos muertos, porque en realidad un tiempo que no es para el Señor es un tiempo muerto, y entonces poder enfocarme y decir, es cierto, yo puedo hacer más. Yo creo que en este momento podríamos sentirnos incómodos. Así, cuando nosotros, ¿verdad?, voy a decirlo de esta forma, no sé si a los varones les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que a veces en casa, ¿verdad?, en casita, intentamos ser los que sabemos hacer todo, ¿no? Plomería, pintura, electricidad, y a veces nos metemos con aparatos que ni siquiera sabemos cómo se pueden desarmar. Yo he tenido que destruir un 2 o 3 porque ya me los encuentro para volverlo a armar, ¿no? Y hay que dejárselos a quienes, a los profesionales, ¿cierto, no? Lo mismo sucede con las damas, no nada más los varones. De repente, ¿verdad?, si una dama no ha sido, ¿verdad?, quizás, o más bien no se le ha dado la cocina, y intenta hacer su pozole, ¿verdad?, la primera, quizás no le quede tan fácil. ¿Qué es lo que tiene que recorrer? ¿A quién tiene que recurrir, mejor dicho? A las mamás, ¿cierto, no? A los profesionales. Porque en realidad las mamás, aunque no sean chefs, por los años de experiencia son profesionales y no se puede menospreciar el conocimiento de otros por el hecho de que, ¿saben qué? Yo ya fui a la escuela. Qué curioso, ¿no? Pero alguna vez oí de cierta persona decir a su mamá, ¿tú qué me puedes enseñar si no terminaste la primaria? Y decirlo a otra persona que tenga mayor edad es una falta de respeto, porque el conocimiento que también da la vida, la experiencia que da la vida, puede llegar a valer más. Yo me pregunto con respecto, por ejemplo, a la comida, ¿acaso un buen gourmet, un buen, ¿se le llama así un buen gourmet? Un buen chef. Un chef. Gracias, hermano. ¿Verdad? Un buen chef. ¿Verdad? ¿Acaso tuvo que haber primero escuelas para hacer buenas comidas? O más bien las escuelas surgieron porque ya había personas experimentadas que hacían buenas comidas. Esa es la realidad, ¿cierto o no? Ahora yo me he puesto a pensar, a veces cuando no encuentro un canal en el cual yo quiera ver alguna cosa que realmente pueda ayudarme, ¿verdad? A lo mejor tener conocimiento, y algunos documentales no son muy buenos, hay un canal ahí que habla de pura comida, de pura comida. Y hay unos pequeños programas que solamente yo busco, gracias a Dios, porque ahora la tecnología te permite buscar, ¿verdad?, tu programa que tú quieras ver y no tienes que echarte todos. Ajá. Y hay uno que se llama La abuelita de quién sabe qué. Y el programa se basa en que una persona va y busca a una abuelita de ciertas regiones para que la abuelita le enseñe cómo se cocinan ciertos guisos. Y hay otro programa que habla acerca también de ir por alrededor del mundo probando ciertos guisos. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que es gente, en realidad, que ha aprendido de la experiencia. ¿Y es valioso o no? Ya menos acerca de la mamá, yo gracias a Dios, ¿verdad? Y digo gracias a Dios porque mi mamá ya está en su presencia, porque conocí a Cristo como su Salvador. Pero conozco a algunas manitas de aquí que cocinan muy rico. Pero hay ciertos guisos de mi mamá que yo digo, todavía no hay quien encuentre, ¿verdad? Que la hagas igualito. Pero ella aprendió mucho. ¿Y saben de quién aprendió? De su mamá y de entonces lo que también mi otra abuelita, su suegra. Así que, hermanos, con esto simplemente, bueno, ya me metí ahí un poco en esto, pero lo que yo quiero precisamente decir es que
fracasamos cuando no tenemos experiencia. ¿Cierto o no? Ahora, en la vida cristiana, vamos a fracasar porque metemos las manos en donde no sabemos y entonces reconocemos que necesitamos llevar una vida disciplinada. ¿De qué? De edificación en las Escrituras, de hacer los ejercicios espirituales como la oración, como el tiempo devocional, porque esto es exactamente lo que Dios quiere. Quiere creyentes con compromisos o con compromisos dispuestos primeramente a aprender para asemejarnos cada día más a Él y en su momento para enseñar a otros. Vayamos a Efesios capítulo número 4, versículo 20 al 24. 4:20, del 20 al 24. Yo sé que ahorita cuando los cultos son un poquito larguitos, ¿verdad? Y con el calor, puede dar sueño, ¿verdad? Puede dar a lo mejor hay un sopor. Pero voy a tratar de ser dinámico. Dice el versículo 20 del capítulo número 4. ¿Lo tenemos? ¿Pueden decir amén? Póngase de pie, por favor. Efesios 4. 4 puestos de pie, le van a dar lectura a ustedes del 20 al 24. Y léanlo como si Pablo les esté diciendo a ustedes, ¿verdad? Yo me imagino a Pablo, ¿verdad?, con un bozarrón, pero la realidad es que después sabemos que Pablo no tenía un bozarrón, según lo que algunos historiadores dicen, pero imagínense, ¿verdad?, que ahí está Pablo. Dice el 20, empezamos. Más si en verdad le habéis oído y habéis sido como Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí nos habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Cuando Dios dice en su palabra, más Dios, ¿verdad? Más Dios ha amado de tal manera al mundo, que Dios ha amado al mundo, ama a toda persona. Independientemente de que toda sea creyente o no sea creyente, Él la ama y está buscando rescatarla. Así que tenemos que saber que hay una hermosa verdad y que debemos de recordar. Dios te ama tal como eres, pero desea que seas semejante a su Hijo. Dios te amó tanto que independientemente de la condición perdida y espiritual, corrupta, ¿verdad?, y degenerada en el cual nuestro Dios llegó en su momento a nuestra vida, Él nos amaba, por eso se entregó. Jesús, ¿verdad?, estando allá en el cielo, ¿verdad?, Él tenía ya, junto con el Padre y el Espíritu Santo, un plan definido para venir a salvarnos a nosotros. Pero si Él, con su mirada, que todo lo sabe y todo lo escudriña, ve todo lo que está ocurriendo, y en este tiempo todo lo que está ocurriendo en esta tierra, las situaciones, ¿verdad?, de manipulación, de engaño que se están generando a través de las guerras, las situaciones de hambre y el desatino que tienen los gobiernos y las personas en forma personal para atender verdaderamente las necesidades que valen la pena para el ser humano, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Dios, podría haber dicho, bueno, ¿realmente la humanidad vale la pena? ¿Realmente valemos la pena como para que nuestro Dios, siendo Rey, siendo, ¿verdad?, ahí estando en su gloria, nuestro Señor Jesucristo, venga a este mundo, ¿verdad?, y Él se presente como sacrificio? Cuando pensamos que esto es pura gracia, que es fidelidad de nuestro Dios, de no negar su misericordia a sus criaturas, entonces podríamos nosotros saber que nuestro Dios nos salva, pero no para que continuemos iguales, para que tengamos cambios radicales, y Dios obró cambios radicales en sus apóstoles. Si solo diéramos una mirada a la vida y carácter de sus apóstoles, veríamos que eran tan humanos como nosotros. Un Pedro impulsivo, capaz de tomar las armas en un momento y al otro negar a su maestro. Tomás, que puso en duda la resurrección de Jesús.
Juan, quien amaba profundamente a su maestro, ¿verdad? Pero en una ocasión, junto con su hermano, ¿verdad? Se enojan porque hubo algunos que no le quisieron seguir. Y dice, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los acabe? Ese Juan se parece un poco a mí también. Así que, hermanos, aunque podemos ver a estos, pero de los demás, de los otros que se mencionan poco menos, ¿verdad? En las Escrituras, podemos deducir por lo menos que se acobardaron en el momento de prueba, dejando solo a Jesús al ser apresado. Y además Judas, un seguidor que nunca se convirtió. Así que lo primero que vamos a entender es que debemos, para aprender de Jesús, debemos prestar atención a los que nos quiere enseñar. Si usted quiere aprender algo, tiene que prestar atención a lo que se le quiere enseñar, ¿cierto? Ahora, si usted acude a un plomero, ¿qué quiere que le enseñe a un profesional en plomería? Quiere que le enseñe plomería, no va a ir ahí para que le enseñe medicina, ¿cierto? Yo conozco buenos médicos, pero que no saben hacer nada de plomería. Ahora, hermanos, prestar atención a los que nos quieren enseñar. El versículo 21 dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La intención de Satanás es que nos conformemos con lo poco que hemos aprendido. Esa es la intención. Es la intención que usted, ¿verdad?, y que yo nos detengamos y digamos, creo que ya es suficiente de la palabra de Dios. Pero esto no es así, hermanos. Yo mencioné que la vida cristiana, ¿verdad?, y el aprendizaje de la vida cristiana es como andar en bicicleta en una cuesta hacia arriba. Y si usted, ¿verdad?, le gusta la bicicleta, como a mí me gustó en algún momento, me sigue gustando, pero ya ahora ya no tanto la puedo usar. Pero si usted va cuesta arriba, no es cuestión de meterle primera ni segunda. ¿Qué tiene que ir haciendo? Pedalear. Si usted se detiene, ¿qué ocurre? Se va para atrás, se cae, no puede avanzar. Ajá. Así es la vida cristiana. Si usted se detiene, no se va a quedar estático, sino va a retroceder. Va a retroceder. Así que llegará el momento en que si usted piensa de esa forma, llegará a alejarse de la lectura bíblica, porque perdemos el foco más importante de atención y nuestra vida cristiana se debilita. Y además perdemos la capacidad de ser eficaces para enseñar a otros. Perdemos la eficacia para enseñar a otros. Un maestro, y aquí hay maestros, ¿verdad?, que estuvieron secularmente, yo actualmente también, ¿verdad?, ustedes lo saben, que cuando se comienza, ¿verdad?, a enseñar en los primeros años, recurre a uno de los libros de texto, pero recurre tantos y tantos días y tantos años que después ya no se necesitan, ¿cierto o no, hermana? Ustedes que fue maestra empiezan entonces a enseñar y solamente que tienen que irse renovando y aprendiendo nuevas cosas. Nuevas técnicas, nuevos libros que salgan. Si cambia usted de clase de primero de primaria, es obviamente que si se va a sexto de primaria, tiene que entonces aprender cosas que a lo mejor ya había aprendido atrás. Ustedes, como yo, aprendimos a ser quebrados, ¿verdad?, quizás en el quinto año de primaria. Hace poquito, ¿verdad?, me pidieron que si hacía favor de ayudar a un joven. No me acordaba. Me acordaba de los básicos, pero después ya me dije, no, pues esto yo lo sabía. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me estaba pasando? Práctica y retomar constantemente esto. Es lo mismo con las Escrituras. Si usted no está constantemente y hace una vida disciplinada de aprendizaje, va a retroceder en su vida cristiana. La enseñanza que Cristo nos dejó en sus Escrituras es tan vasta que en esta tierra nunca dejaremos de aprender. Nada es tan eficaz en nuestras vidas como el escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar, hermanos? Significa indagar meticulosamente algo. Es como, les he dicho, es como rumiar. Ustedes saben que, por ejemplo, los bovinos son rumiantes. Ajá. ¿Qué quiere decir que son rumiantes? Que contienen en su aparato digestivo, ¿verdad?, un espacio al cual se le conoce como rumen. ¿Qué es lo que nos comemos en la pancita?
Eso es lo que realmente nos comemos, el rumen de la vaca. ¿Qué es lo que hace la vaca con esto? Se habla de que la vaca en realidad tiene dos cavidades gástricas, el estómago y el rumen está dividido en otras tres. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando ellos mastican, ¿verdad? La paja, es llevada a su boca y está fresca, es llevada hasta el rumen, no llega hasta el estómago. Tienen la capacidad de regresar eso y volverlo a masticar. ¿Por qué? Porque de esa forma sacan todos los nutrientes y además metabolizan las azúcares, que son muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre ahí en el rumen? Eso es lo que ocurre. Esto es precisamente lo que se habla acerca de escudriñar. Es tomar un versículo y sabes que no le entiendo, lo vuelvo a leer. Y sabes que aquí nunca me he dado cuenta de un pequeño detalle y lo vuelvo a buscar. Y voy a un diccionario bíblico o a un comentario o al pastor y entonces el pastor está en su capacidad de poderles explicar eso, que yo espero que yo esté siempre en la capacidad, ¿verdad? Pero nuestro Dios sabe que tengo mis limitaciones. Pueda entender el versículo en realidad, qué es lo que quiere decir y aplicarlo a mi vida. También la palabra rumiar, ¿verdad? A veces requiere precisamente este aspecto de revisar lo que ya se ha revisado. Qué interesante. ¿Usted ha perdido alguna vez unas llaves? ¿O dinero? ¿O, verdad? ¿O una credencial? Y en realidad usted dice, ¿dónde la dejé? Y siempre sucede en el momento en el que usted la necesita, ¿cierto o no? Y usted dice, es que no me acuerdo, y entonces, pero yo ya busqué mi saco. Ya busqué mi saco y te dicen, vuelve a buscar tu saco. Y vuelve a buscar mi saco, ¿qué parece? Casi de forma de, así como, iba a decir magia, ¿no? Pero así de improvisar, ahí está, y usted dice, pero es que yo la revisé. ¿Qué sucedió? No hubo una revisión profunda. Así que también el escudriñar significa revisar nuevamente. Revisar nuevamente. Y también, interesante, la palabra que se traduce de escudriñar latín significa rebuscar y tirar a la basura lo que no sirve. La palabra de Dios es eficaz en la medida que usted la considere verdad. Es eficaz en la medida que usted la considere verdad. Dice así, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Aquí el escritor de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La primera vez que yo me di a la tarea de hacer un pastel, un pan, porque mi mamá me enseñó a hacer algunas cosas, se me olvidó echarle royal. ¿Cuánto royal lleva un pastel? Una pizquita, ¿verdad? Una cucharadita, media cucharadita. Esas eran las unidades y uno las entendía. No necesitaba una báscula, ¿verdad? De gramaje. Pero, ¿cómo quedó el pan? Quedó duro. Y apachurrado, quedó apachurrado. Y yo dije, pues, ¿mamá me enseñó mal o yo aprendí mal? Yo aprendí mal. Ahora, hermanos, tenemos nosotros entonces que atender con más diligencia lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos, porque aquí en Efesios dice, aprender de Cristo. Diligentes. Las caídas en la vida cristiana se deben principalmente al descuido que tenemos de atender y de obedecer la palabra de Dios. Ignoramos las enseñanzas bíblicas y menospreciamos las predicaciones y por igual los cultos en donde el principal objetivo es adorar y aprender. Si menospreciamos esto, es obvio que estaremos de viejo hombres por una razón, porque está viciado, conforme a los deseos engañosos. La realidad, hermanos, es que quizás, ¿verdad?, algunos que otros estén más alejados de ser como Jesús, porque llevan una doble moralidad, una situación de quizás de malas palabras, una situación de malos pensamientos,
Y no quiere decir que todos estemos excluidos de tenerlos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos nuestra carne, ¿verdad? La concupiscencia. Jesús es santo y nosotros batallamos con nuestras concupiscencias. Mientras nosotros somos legalistas, Él daba oportunidades a los arrepentidos. Mientras a ti te gusta ser el centro de atención y estar quizás en un pedestal, o nos guste estar, Él dejó su celestial lugar para que en humildad hacerse siervos, o hacerse siervo. Él deseaba regresar a su gloria y nosotros insistimos en apegarnos a este mundo. Vemos la gran diferencia, el gran abismo entre cómo es Jesús y cómo podemos llegar a ser nosotros. En cierta ocasión vi un letrero en una tienda de ropa que decía, rebaja por detalles. Y yo decía, bueno, detallitos, ¿no? Al acercarme observé que un pantalón blanco representaba una pequeña mancha en la parte inferior. Y sí le habían puesto una buena rebaja, pero era blanco. Quizás uno pueda decir, casi ni se ve, casi ni se nota, pero la situación es que la mancha estaba ahí. Y por estar ahí, desvaloraba la prenda. Por eso estaba en rebaja. Ya no tenía el mismo valor. Creo que así es el estado espiritual de algunos creyentes. Viven con pequeñas manchas, prácticas que lastiman el testimonio y miedos que arrastran por vivir en un ambiente de crítica y prejuicio religioso. Todos, hermanos, todos tenemos un pasado, y ese pasado lo debemos identificar como el viejo hombre. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La sangre de Cristo, ¿verdad?, permitió que nuestros pecados fuesen perdonados, con un propósito, que no sirvamos más al pecado. Si lo puedo parafrasear de esta forma, o solamente como ilustración, es como agarrar y decir, Señor, menosprecio tanto tu sacrificio, que aún los pecados que todavía no he cometido son golpes a tus espaldas y espinas en tu cabeza. Pero tú las perdonaste. Cuando entonces valoramos, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, podemos decir, no permita, Señor, que a pesar de que yo sé que mis pecados han sido perdonados, porque ningún pecado me va a llevar a la condenación, porque yo ya he sido apartado para ti, permite que sean los menos, que sean nulos, que yo siga viviendo y cada día darte más gracias y no estar simplemente pidiéndote perdón diariamente, porque entonces no ha habido un proceso de santificación en la vida. Nuestras antiguas actitudes, nuestros pensamientos pecaminosos, incluso nuestra vida antigua, que puede ser una vida religiosa, que quizás estuvo llena de ritos, si este es el caso, requiere una transformación, y para esto debe morir. Ser crucificado con fuertes clavos y puestos a destrucción, con un fin, que no sirvamos más a ellos. Nuestra pasada manera de vivir es una vida de cargas que ya no debemos dejar en nuestras vidas y tirar por la borda. Eso es lo que es nuestra vida pasada. No importa lo que hayas hecho, si has acudido en arrepentimiento delante de Dios, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A qué se le llama despojarse? Despojados viene precisamente del griego apotetemi, si tienes que ir a escribirlo, así como se oye, apotetemi, y se traduce como esto: poner fuera, poner a un lado y sacarse de encima, o arrojar con la fuerza. Se usa de una manera figurativa para hablar de las obras de las tinieblas. Dice así la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos nuevamente esta palabra. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Usando la palabra desechemos también lo usa Santiago en 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si a usted le gusta la jardinería,
¿qué hace con la hierba mala? La arranca. ¿Será nada más cortarla o quitarla de raíz? De raíz. Tercer punto, ¿qué podemos hacer para aprender más de Cristo? Renovarnos en nuestra mente. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Podemos enlazar esta idea con la anterior porque habla de los deseos engañosos. Y los deseos parten de nuestra mente. Eso es lo que nos engaña. Y sin embargo, entonces continúa aquí Pablo diciendo, bueno, ahora necesitan renovarse en el espíritu de vuestra mente. Así que entonces tenemos que darle una nueva forma. Los pensamientos viciados, los pensamientos tóxicos, los pensamientos pecaminosos, sin lugar a dudas, ¿verdad?, van a destruir nuestra forma de pensar y van a llevarnos a vivir como vivíamos anteriormente, como un viejo hombre o una vieja mujer. Ahora, aquí cuando dice la palabra en Efesios viejo hombre, dirán las damas, pues nada más los varones, ¿no? ¿No? ¿A qué se referirá? A ambos. La palabra utilizada para hombres antropos, que habla acerca de especie, no de género. De especie. Ajá. Se refiere precisamente, indica al ser humano independientemente de su género, mujer o hombre. Y la palabra viciada indica que puede llegar a ser peor. Los deseos engañosos son expresados en actividad pecaminosa, pero por el contrario, si nos renovamos en el espíritu nuestra mente, significa tener un profundo deseo intenso de cambiar de raíz nuestra forma de pensar. Porque nuestra mente ha sido renovada por obra del Espíritu Santo y su fruto no tardará en ser evidente si usted está dispuesto a tomar esta verdad. Hermanos, nuestra mente no perderá las capacidades con las que se nos fue dada. Si usted cambia de la mente antigua a la vida nueva, no va a perder las capacidades, pero una cosa es capacidad y otra parte es los pensamientos que se generan. ¿Cierto, no? ¿Qué capacidades que precisamente tenemos en la mente? Teniendo memoria. Así que si usted se acordaba de malos chistes, se acordaba de rencores, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Ocupa tu memoria diferente. Ocupa tu memoria diferente con recuerdos significativos. También otra capacidad es el juicio y la percepción. Es lo que Dios nos ha dado. Y cuando habla acerca de juicio no quiere decir que somos jueces, quiere decir que tenemos la capacidad de crítica, una crítica que nos lleve a tomar decisiones. No es criticar, al contrario. Cuando habla acerca de crítica es tener un juicio justo de lo que realmente está sucediendo o quién es, ¿verdad? O qué es lo que está generando conflictos en nuestra vida. Tenemos que tener cambio en nuestras tendencias, cambio en nuestros patrones de pensamientos, y todos estos dirigidos y guiados a ser controlados por el Espíritu Santo. Y último, un nuevo patrón de vestimenta. Porque ahí, ¿verdad? En el versículo dice 24, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ustedes saben, o no sé si lo sepan, pero ahora lo van a saber, ¿verdad?, que los crustáceos y algunos arácnidos tienen la capacidad de despojarse de su caparazón porque ya es inútil, porque van creciendo interiormente y hay que despojarse de eso. Y nuevamente, ¿verdad?, al desprenderse, hay una etapa de dolor, pero ellos se desprenden completamente y salen y nuevamente se vuelve otra vez a calcificar esa estructura y ahora ese animal puede caber en lo que se está haciendo, como los caracoles con su concha. Están dejando lo anterior, no se están adaptando a lo anterior, ahora necesitan algo nuevo, su cuerpo es totalmente nuevo, no están reutilizando el viejo. Así que entonces, esta es la idea precisamente cuando habla acerca de vestidos del nuevo hombre. Creo que a todos nos gusta tener ropa nueva. ¿No les gusta estrenar de vez en cuando? Sí. ¿No les va a gustar estrenar el día de las mamás? ¿Sí? Ah, bueno. Creo que los varones no tenemos mucho problema en encontrarnos a otro varón que tenga
la misma camisa y el mismo color y hasta la misma tela y hasta la misma etiqueta cuando se nos olvida quitarla, ¿no? Como me pasó a mí en la ordenación. Ustedes se acordaron. Pero las mujeres quizás un poquito más de problema, ¿no? Quizás no les gusta encontrarse con el mismo vestido de otra persona en la misma boda o en la misma, no sé, cena o cosas así. Pero bueno, son precisamente cuestiones. Pero hermanos, debemos notar que el vestirnos de un nuevo hombre precisamente implica cambio. Cambio y además exclusividad. Porque Dios quiere que nos vistamos como si nos vistiésemos de Cristo. Exclusividad. Que los cambios se noten. La palabra vestirse en el griego es endou. Significa literalmente meterse dentro o hundirse en la ropa. Ahí, si usted tiene una ropa favorita, ¿la cuida? Y como que se la compone uno cada rato, ¿no? Ahora, que el vestido, hermano, sea parte de ti. Y este vestido es precisamente, según lo que el versículo 14 dice así, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios nos capacita para vivir un nuevo estilo de vida, con nuevos patrones basados en la verdad que es su palabra. Debe de haber equidad de carácter de acuerdo a la imagen que debemos reflejar. Conclusión. Dios hizo todo para que usted y yo seamos renovados día tras día, aprendiendo de Cristo. Pero es necesario que demos estos primeros pasos. Ya los vimos. Despojados, renovados y vestidos. Despojados, renovados y vestidos. Esto es lo que Dios quiere. Está fácil aprendérselo. Despojarnos de lo viejo. Renovarnos, ¿verdad?, en el espíritu y vestidos de la imagen de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Y mi Dios, debemos reconocer cada uno de nosotros, Señor, que estamos faltos para poder todavía, Señor, estar, Señor, complacidos con nuestra propia vida. No permita, Señor, que en ningún momento, Señor, hasta el momento en que lleguemos, Padre Santo, a estar delante de tu presencia y transformados de forma integral, porque mi Dios ya no perteneceremos a este mundo, no permitas que estemos contentos y satisfechos con nuestra vida cristiana. Ayúdanos. Tú permite, mi Dios, de que si hay alguien, Señor, que no toma su Biblia diariamente, Padre, que ahora la tome. Que si no hay quien ore, que ahora ore. Que si no hay quien asista de forma constante y comprometida, que ahora asista. Que si tienen dones y que no se han ministrado, que ahora los ponga a tus pies. Que los talentos, Señor, y los recursos que tú nos das, Padre bendito, que sabemos que provienen de tu mano, ahora, Padre Santo, son tuyos y tú, Señor, nos haces beneficiarios de ellos. Padre bendito, te queremos dar toda la honra, pero primeramente pedirte perdón. Perdón por nuestras negligencias. Perdón, Padre Santo, por nuestros paréntesis en nuestra vida cristiana, en las cuales nos han llevado a olvidarnos momentáneamente, Señor, de que hemos sido salvados con un propósito. Nadie, Señor, que se hace llamar tu Hijo y que en humildad pueda vivir, puede dejarte reconocer que, mi Dios, tenemos que seguir adelante y que quizás, Padre bendito, tenemos que hacer cambios. Mi Dios, te damos las gracias porque tú eres paciente, porque eres bueno, porque tus misericordias, Padre Santo, nos han alcanzado. No estamos en competencia unos con otros, Padre Santo. Estamos con una mente de parecernos a ti y el proceso puede ser diferente en cada uno. Te pido, mi Dios, que tú hagas los cambios necesarios. También te pedimos que nos despidas en paz y que permitas regresar en esta tarde, Señor. Y que, mi Dios, tú nos ayudes. Te damos